Iglesia Bíblica Evangélica de Cristo presenta la palabra de verdad. Bien, hermanos, estamos en una serie acerca del Evangelio y de la Iglesia, una serie que se titula Sirviendo a la novia. No sé si llueve o hace mal día, tendremos que tener aquí tiempo de guardería, espero. Sí, bueno, es lo que hay. Si no, puede ponerse al lado, ¿no? Comentárselos por si hace frío. Bien, en el primer sermón, en la serie se llama Sirviendo a la novia. En el primer sermón que tuvimos, vimos lo que es la Iglesia, la naturaleza de la Iglesia, también vimos la importancia de la membresía, de lo importante que es pertenecer a una iglesia local como creyentes, y estuvimos hablando, ¿no?, del concepto de cuerpo, de pertenecernos unos a los otros, de someternos unos a los otros, de entender la Iglesia como el lugar al que se va a edificar. Y en este segundo sermón vamos a hablar un poco más a fondo del servicio en la Iglesia, y de las capacidades que cada uno tenemos, pero lo vamos a hacer desde un enfoque como tiene que ser, ¿no? Porque todo empieza en Dios. Y vamos a estar meditando un poco en Dios, en su naturaleza, en quién es Él, en su amor. Es curioso, en el principio del libro de Génesis, la primera frase de la Biblia, leemos: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. La Biblia no se para a defender que Dios existe. La Biblia da por hecho que Dios existe. Y lo que dice la Biblia es que Dios es el creador de todas las cosas, que todo lo que existe, lo visible, lo invisible, ha sido creado por el Dios de la Biblia. Y también dice que todas esas cosas que llegaron a existir, que existen porque Dios las creó, tuvieron lugar en un principio. En el principio, queridos los tienes. La palabra que se usa para hablar de principio viene del hebreo y la palabra es bereshit. E implica un momento determinado en el tiempo cronos. Es curioso eso. Es como hubo un momento que fue el principio de todo, un momento en el que el reloj del universo empezó a dar vueltas, un momento en el que todas las cosas empezaron a suceder, un momento, bueno, la falsa ciencia, ¿no?, como dice Pablo, el mundo habla de Big Bang. Ellos han llegado a la conclusión, la Biblia ya lo dice, pero han llegado a la conclusión de que hubo un momento en el que todo empezó. Han estudiado mucho para llegar a la conclusión de Génesis 1:1. Sí, todo empezó. Claro, un momento en el que, en el principio, todo empezó. Lo que no es, fue. Las cosas pasaron. Ahora, la pregunta que se hace la ciencia, y que también muchas veces nos podemos hacer nosotros como creyentes, es: ¿y antes qué? ¿Antes del Big Bang qué? ¿Antes de la explosión? ¿Qué pasaba? Bueno, pues antes del principio, Dios. ¿Y qué estaba haciendo Dios antes del principio? Acompañadme a Juan, capítulo 17, 24, 26. ¿Qué hacía Dios antes del principio? Antes del Big Bang. Dice la palabra en Juan 17, 24, 26. Padre, esto es Jesús orando al Padre. Aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido. Y estos han conocido que tú me enviaste y les he dado a conocer tu nombre. Y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Quiero que este versículo da para mucho, este pasaje, pero quiero que nos planteemos en eso, en la frase que dice: para que vean mi gloria que me has dado. ¿Y qué dice después? Porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Antes del principio de todas las cosas, antes de que Dios empezara a crear, Dios existía amando. Mira, Dios es un ser autoexistente, existe sin depender de nada. Y sabemos, por la revelación de toda la Escritura, que Dios es un solo Dios, oye Jehová,
el Señor tu Dios, el Señor uno es. Perdón, oye Israel, el Señor tu Dios, el Señor uno es. Ahora, ese Dios que es solo uno, subsiste en tres personas: Padre, Hijo, Espíritu Santo. Los tres son Dios, los tres son tres personas distintas, sin embargo no son tres dioses, sino que forman un solo Dios. Y lo que vemos en esta oración de Jesús en Juan 17 es que antes del principio Dios existía satisfecho en el amor por Él mismo. El Padre amaba al Hijo, el Hijo al Padre, por implicación ambos al Espíritu. Las tres personas de la Trinidad se compartían derramándose en amor el uno por el otro de una manera perfecta, justa y armoniosa. Antes del principio, antes de Bereshit, antes del Big Bang, Dios existía en una danza a tres, insuperable. Dios bailaba. La Trinidad estaba amándose, disfrutándose, compartiéndose. No necesitaba nada más. Por esa razón, fíjate, es muy curioso que la Biblia, cuando habla de los atributos de Dios, por ejemplo, dice que Dios es justo, Dios es soberano, Dios es bueno, ¿qué más? Dios es omnisciente, ¿qué más? Santo, omnipotente, misericordioso. Fíjate que siempre la Biblia se refiere a los atributos de Dios en forma de adjetivo. Dios es misericordioso, Dios es... Sin embargo, cuando se refiere al amor de Dios, no lo hace en forma de adjetivo. La Biblia no dice que Dios es amoroso, que lo es, evidentemente lo es. Dios es amoroso sobreabundantemente. Pero la Biblia no dice que Dios es amoroso, la Biblia dice que Dios es amor. Dios no es simplemente amoroso, no es simplemente capaz de mostrar amor, sino que Él mismo es amor, porque Él mismo ha existido eternamente amando. Por así decirlo, antes de que la creación ocurriera, Dios seguía siendo soberano, pero no tenía que estar manifestando su soberanía. Dios seguía siendo justo, pero no tenía que estar manifestando su justicia. La creación sirve para escenario de un despliegue de los atributos de Dios, pero antes de la creación Dios ya existía amando al Hijo, amando al Padre. Por eso Dios es amor. Hermanos, el Evangelio descansa en la naturaleza amorosa de Dios, en el ser, en el seno amoroso de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Mira, el Evangelio es una verdad hermosa, una verdad que todos los creyentes hemos recibido por gracia. Dios nos ha salvado de una eternidad de condenación para que tengamos vida eterna. Dios nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Dios ha hecho que ya no estemos en tinieblas, sino que andemos en luz. Si estamos en Cristo, las Escrituras dicen que Dios nos ha concedido el privilegio de tener vida y vida en abundancia. Y Dios ha hecho todo eso simplemente porque Dios nos ama. Nos ama. Simplemente por el puro afecto de su voluntad, como dice Pablo en Efesios 2, 4, 5, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y Juan también dice, en 1 de Juan 4:16, que nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó primero. Esta es una verdad maravillosa que debe conquistar cada día nuestro corazón. Dios, en su ser trinitario, es un Dios que es amor, que vive eternamente amándose, y Él ha desplegado su amor hacia nosotros y nos ha salvado por medio de Cristo. Y ahora nosotros sabemos que Dios nos ama, Dios me ama. Y eso tiene que llenarnos de gozo, de esperanza, de ilusión, de alegría. Enfocarnos en lo que realmente importa, en la eternidad. Allá donde las personas más inteligentes del mundo miran y se asombran y no tienen respuestas. Allí el Señor está pensando en ti y amándote hasta el fin. Ahora bien, Dios me amaba, Dios me amó, Dios me ama, Dios me amará. Es hermoso meditar en el amor de Dios. Pero existe un peligro en el mundo evangélico que debemos enfrentar cuando nos referimos al amor de Dios. Alzando la bandera del amor de Dios, se dicen y se cometen las mayores aberraciones dentro de la Iglesia. El peligro consiste en lo siguiente, en acabar creyendo
en nuestro corazón que nosotros mismos somos el centro, la diana y la meta del corazón de Dios. A menudo podemos caer en el error de pensar de esta manera, fíjate. Dios es amor, Dios me ama, y yo soy el centro de su amor. Y dicho así, prácticamente nadie estaría de acuerdo con eso. Pero en la práctica, esta fórmula es muy común que aparezca en la comprensión y en la forma de vivir de muchos cristianos. Y lo cierto es que esta es una forma antibíblica, egoísta y pequeña de comprender el amor de Dios. Es más, por medio de esta forma de comprender el amor de Dios hay gente que abraza el pecado, que defiende el pecado, que se hace un Dios a su medida. En lugar de eso, las Escrituras enseñan que Dios nos ama a nosotros con el fin supremo de manifestar su propia gloria. En otras palabras, Dios te ama, amén, Dios te ama, Dios me ama, pero Dios se ama más a sí mismo que a nada más en este universo. Mira lo que dice el profeta Isaías 43:25, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Más adelante, en 48:11 dice, por amor de mí mismo lo haré, para que no sea mancillado mi nombre y mi honra no la daré a otro. El fin supremo del amor de Dios, incluso de su amor por cada uno de nosotros, es la manifestación de su propia gloria. Y a priori esta verdad bíblica puede parecernos un delirio egocentrista de Dios, pero nada más lejos de la realidad. Mira, hace un tiempo yo estaba por Barcelona todavía viviendo y iba por la Diagonal, una avenida muy grande que pasa mucha gente, y una chica me paró para hablarme de ayudas, ¿no? Creo que me quería reclutar para que diera dinero a ACNUR o alguna compañía de estas. Entonces yo empecé a predicar el Evangelio y no sé cómo fue la conversación que llegamos a este punto. Y porque ella me dijo, si Dios es amor, ¿por qué pasan tantas cosas malas en el mundo? Creo que fue algo así. Y cuando yo le hablé de esto, de que Dios está en lo más preocupado que está en manifestar su gloria, ella me contestó, pues vaya Dios más egoísta, yo no puedo creer en un Dios así. Me estás diciendo a mí que yo no sea egoísta y no mire por mí primero y luego pues Dios lo hace, ¿no? Vaya Dios más egoísta. Ella llegó a esta conclusión. Pero nada más lejos de la realidad, mira, ¿cómo iba a pedirnos Dios a nosotros que nosotros llamásemos a Él por encima de todas las cosas, si Él mismo amara más a otras cosas que a sí mismo? Sería una contradicción de términos. Además, pensad en esto, ¿existe algo más en este universo que sea digno de recibir un amor superior al que merece el Creador de todas las cosas? Al que en el principio dijo, sea la luz y fuera luz, al que sopló aliento de vida en un monigote de polvo y fue un ser viviente. Cuando Dios se ama a sí mismo por encima de todas las cosas, Él está siendo justo en su medida del amor. De otra manera, Dios mismo estaría contradiciendo su propia ley y estaría idolatrando su propia creación. Así que el hecho de que Dios se ame más a sí mismo que ninguna cosa creada hace que el amor que Dios derrama sobre nosotros no tenga como supremo propósito nuestro propio beneficio ni nuestra propia satisfacción. Como hemos dicho, mira, Dios nos ama para manifestar su gloria. Ahora, ¿qué significa esto? Significa que Dios no nos ama para nosotros, nos ama para Él. Dios no nos salva para nosotros, nos salva para Él. Dicho de otra forma, nosotros no somos el centro. Nosotros no somos los protagonistas. El protagonista es Dios. No sé si os acordáis me hacía mucha gracia una publicidad que aparecía en el cine antes de que empezara la película, que salía un chico y salía como imitando la escena de Sharon Stone en Instinto Básico, que dobla las piernas, ¿no? Y el chico era muy feillo, ponía así, chico, y ponía, tú no eres el protagonista, o sea, apaga el móvil, ¿no? No te hagas tú el protagonista de la película, la protagonista no eres el protagonista, tú no eres el protagonista.
Este es el corazón del Evangelio. Mira, Dios nos ha salvado para que le sirvamos con el propósito de que su nombre sea engrandecido en la tierra, de que Él sea famoso. Pablo le está hablando a los Gálatas. Los Gálatas, la iglesia en Galacia tenía problemas no entendía muy bien esto. Y no entender esto te lleva a la esclavitud. Y se estaban aferrando de nuevo a la ley de Moisés en muchas áreas. Entonces, había otros también en Galacia que lo que estaban haciendo es entender el Evangelio como oportunidad para hacer lo que les daba la gana. Y no descansar en esta verdad, en morir a mí mismo para vivir para Dios, realmente, entender que el Evangelio es una vida de entrega, de sacrificio por lo que otro ha hecho por mí, nos lleva o al legalismo o a creer que hay que guardar ciertos rituales o ciertas cosas para agradar a Dios, o nos lleva al libertinaje. Y ambas cosas, ambos extremos, son hijos del mismo Padre. No descansan en la gracia de Dios. Entonces Pablo les dice, vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. A libertad fuisteis llamados por el Evangelio. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne. Es decir, no utilicéis la gracia que habéis recibido en Cristo para ahora hacer lo que os da la gana, para vivir como queréis, porque ya no vivís vosotros, mas Cristo vive en vosotros. Y lo que vivís en la carne lo vivís por la fe del Hijo de Dios, como dice Pablo en Filipenses. Es decir, vosotros tenéis que entender que ya no os pertenecéis, que habéis muerto a vosotros mismos. Y esa es la vida. Y ahora, esa libertad que tenéis de haber entendido quién es Cristo, haber abrazado la salvación por medio de la fe, haber recibido más bien la salvación por medio de abrazar la fe, no tiene que llevaros a pensar que podéis hacer lo que os da la gana, sino, servíos por amor los unos a los otros. Fíjate. Me parece muy curioso lo que dice Pablo, porque Pablo no dice, no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino haced la voluntad de Dios. No dice eso. No uséis la libertad como ocasión sino honrad a Dios, honrad al Señor, que es verdad. Dice, no uséis la libertad como ocasión para la carne, no os vayáis al libertinaje. ¿Y qué es lo opuesto? Servíos por amor los unos a los otros. Antes de ascender, Jesús nos deja una encomienda. Id por el mundo y haced discípulos a todas las naciones. Mira, una vez hemos recibido la verdad, hemos sido ganados por el poder del Evangelio, nuestra misión es extender el reino de Dios. Y es muy curioso porque debemos extender el reino de Dios hacia afuera y debemos extender el reino de Dios hacia adentro. El reino de Dios debe ser más grande en nosotros y nuestra misión debe ser expandirlo hacia afuera. Es decir, no debemos usar la libertad como ocasión para la carne, sino servirnos por amor los unos a los otros. Ahora, la pregunta que tenemos que hacernos, ¿estamos viviendo nosotros esa vida cristiana centrada en Dios y en los demás? Porque es muy común caer en el error de vivir pidiendo a Dios amor, pidiendo a Dios cuidado, protección. Solemos orar, fijaros, solemos orar o tenemos la tendencia a orar por y para nosotros, para que Dios nos sirva, para que Dios nos bendiga, para que Dios nos guarde en el camino, para que no llueva de camino a Algeciras porque voy a predicar, para que Dios bendiga mi predicación, para que mis hijos se porten bien, para que no molesten en el culto, para que aquí haya mucha gente. ¿Entendéis? Para que este martes jugamos un torneo de fútbol, no llueva, no haya ningún lesionado. Y eso está bien, no está mal. Los creyentes tenemos que orar así, tiene su lugar. Debemos depender de Dios en todas las cosas. Necesitamos pedirle al Señor y necesitamos ponernos en sus manos. Nosotros necesitamos percibir el amor de Dios, que Él nos guíe, que Él nos proteja, que Él nos cuide. Y pedirlo está bien. Ahora, si nuestras oraciones están siempre enfocadas en esa parte de la realidad
nuestra vida espiritual será muy pobre y nuestra comprensión de quién es Dios será muy pequeña. Nuestra oración y nuestras acciones deben estar enfocadas principalmente en Dios, en su reino y en servir a los demás. El Señor, cuando nos enseña a orar en Mateo 5, ¿qué hace? Empieza con Dios: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, así en los cielos como en la tierra. Y luego ya empieza a pedir: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdónanos como nosotros perdonamos. Pero Dios, santificado sea tu nombre, venga tu reino. De hecho, fíjate, es curioso porque vivir de esa manera, vivir enfocado en Dios y en nuestro prójimo, es la mejor manera de cuidarnos a nosotros mismos. Es paradójico. ¿Tú quieres cuidarte? ¿Tú quieres ser feliz? ¿Tú quieres vivir una vida plena? Vive para Dios y para los demás. Cuando vivimos amando a Dios, cuando vivimos amando a nuestro prójimo, estamos caminando por la senda de la felicidad. El corazón de Jesús está en que nos sirvamos los unos a los otros hasta las máximas consecuencias, con el objetivo de hacer discípulos a todas las naciones. Mira, el propósito de Dios al salvarte a ti, al salvarme a mí, fue hacernos emisarios de su reino, para que nos dedicásemos en cuerpo y alma a dar de gracia lo que hemos recibido por gracia. Esa es la felicidad, esa es la dicha del cristiano. El creyente ha sido salvo para darse a Dios y a los demás en servicio, con la meta de que Dios sea exaltado y su reino sea conocido. Y una vez entendemos esto, esta verdad está no solamente aquí, sino aquí. Todo cambia a nuestro alrededor. Todo se transforma. Nuestra comprensión de las cosas, nuestra forma de entender el trabajo, nuestra forma de gestionar el tiempo, nuestra manera de invertir nuestro dinero, nuestro compromiso y nuestra comprensión con la iglesia local, nuestro sacrificio con los hermanos. Todo gira en torno a Dios y nosotros comprendemos nuestro papel de mayordomos y entonces ya no buscamos nuestra comodidad ni nuestro beneficio. Seguimos deseándolo, seguimos creyendo que es bueno estar aquí cómodos y bien, pero no ponemos eso como prioridad. No nos enfocamos en eso como la meta de nuestras vidas. No creemos que llegar a viejo teniendo muchas propiedades y una cuenta bancaria con muchos ceros es haber alcanzado el éxito en la vida. Dejamos de pensar de esa manera. Ya no nos importa sacrificarnos por la obra, ya no vemos como una vida desperdiciada a aquellos veinteañeros que salen en misión en lugares perseguidos y muchos pierden su vida. No, entendemos que eso es ganar y no perder. Ya ponemos todos nuestros recursos en favor de la misión de Dios, ya nos involucramos en la iglesia local, ya comprendemos que las cosas no pueden ser a nuestra manera ni en nuestros tiempos. Aprendemos a vivir con los ojos puestos en Cristo y a procurar que Él sea famoso en este mundo a través de nuestras vidas y de lo que Él nos da a nosotros. Recordemos nuevamente el pasaje de Mateo que vimos el sermón pasado. Lo hemos leído antes también en Marcos 10. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Esto es maravilloso y debe ser el fundamento de todo lo que vayamos a exponer en cuanto al servicio en la iglesia. El Hijo de Dios, Él vino a servirnos. Se despojó de su gloria, tomando forma de siervo. Y nosotros debemos seguir su ejemplo de entrega y amor. El Hijo de Dios, el Rey del universo, Él se arrodilló para lavarnos los pies. Y mira, muchas veces yo he escuchado esto o me ha parecido que las personas exponen esta escena de Jesús tomando un lebrillo, ¿no? y lavando los pies de los discípulos, como si eso fuera un acto que Jesús tuvo que soportar para enseñarnos algo. Como si Jesús tuvo que humillarse y decir: mira lo que tengo que hacer para que tú aprendas. Como si Jesús en ese momento estuviera haciendo algo contrario a su naturaleza para que nosotros nos enterásemos y pudiéramos imitarle. Y lo vemos como de forma condescendiente. Hay que ver lo que tuvo que pasar el Señor. Él lo hizo, ¿cómo no? No sé, ese no es el enfoque, hermanos.
Jesús, cuando vino a servirnos. Cuando Jesús se arrodilló para lavarnos los pies, cuando Jesús le lavó los pies a sus discípulos, y evidentemente eso es señal y de alguna forma se extiende a cómo Él nos sirve a todos nosotros. Cuando Él hizo eso, Él hizo precisamente lo que quería hacer, lo que disfrutaba haciendo, porque Jesús entendía como hombre cuál es el camino a la felicidad y cuál era el propósito de su vida en esa tierra. Iglesia, hemos sido creados para amar y para servir. Cuando nos dedicamos a ello, Dios es glorificado y nuestra alma es bendecida. No, Jesús no hizo eso como una muestra de, lo tengo que hacer para que se enteren, pero hay que ver cómo yo estoy aquí. No. Mira, hay un pasaje que están, como hemos leído, ¿no? En Marcos 10, están ahí, queremos estar a la derecha, a la izquierda, ¿no? Queremos ser grandes. ¿Qué estaban buscando los discípulos? Los discípulos estaban buscando algo para lo que realmente hemos sido creados. Estaban buscando grandeza, felicidad, dicha, ser importantes. Y ellos ¿qué entendían? Para conseguir eso, mi alma reclama eso. Para conseguir eso, yo tengo que sentarme a la derecha. Entonces, yo voy a competir con Jesús. Yo voy a competir con Enrique, a ver quién de los dos puede alcanzar esa meta que me lleva a la grandeza. Y cuando van con esa historia infantil a Jesús, Jesús entiende lo que les pasa. Quieren ser grandes. Quieren ser grandes. ¿Y qué hace Jesús? Jesús no les dice, ¿queréis ser grandes? Mal hecho. Está mal querer ser grande. No tienes que ser grande. No. Jesús no hace eso. Jesús les dice, ¿queréis ser grandes? Bien, está bien. El problema es que entendéis mal el camino a la grandeza. Para ser grande, tenéis que ser los siervos. Si queréis honra y fama y gloria, tenéis que ponernos a servir los pies. Ese es el camino a la grandeza. Y lo que Jesús hace es ubicarnos, hacernos entender cómo realmente llegamos a ser felices, a tener grandeza, a estar satisfechos. No se hace ganando el torneo, se hace lavando pies. Ese es el camino a la felicidad, a la grandeza, a la bendición. No se hace siendo servido, se hace sirviendo. No se consigue grandeza como los reyes, como los magistrados que están ahí en el podio y todo el mundo hace lo que ellos dicen. No, la grandeza en el reino de los cielos, la dicha, eso que estáis buscando, eso que vuestro corazón está ahí tratando de encontrar, se obtiene por medio de agacharse, tomar un lebrillo y empezar a lavar los pies. Eso es grandeza. Y si no entendéis eso, estaréis persiguiendo el viento, estaréis dando palos de ciego. Es más, cuando lleguéis al podio, no estaréis bien. Ganaréis un balón de oro y querréis 7. Llegaréis a ser presidente de Japón y querréis ser presidente del universo. Llegaréis en el Congreso de Estados Unidos a ser la persona más influyente del mundo y querréis, más. Nunca hay satisfacción. El alma no se sacia. ¿Por qué? Porque estamos caminando hacia el camino equivocado. Eso es lo que dice Jesús. Está bien, queréis ser grande, pero por ahí no se va. Por ahí no se va. Ahora bien, fíjate, el servicio de Cristo por nosotros no es solamente nuestro modelo a seguir, no solamente nos ubica, nos enseña, sino que también es la obra que nos capacita a cada uno de nosotros espiritualmente para servir. Esto es muy curioso. Mira, el Evangelio es tanto la verdad como el motor que nos capacita para el servicio. ¿Estáis en Filipenses? Sé que Jesús está dando Filipenses. No sé si os llegó ya a Filipenses 2, 12 al 13, que dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que produce en vosotros así el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Cómo? Sí. La salvación es vuestra. Y el mandamiento es que te tienes que ocupar en ella, es decir, tienes que
estar ocupado en tu salvación. ¿Qué significa estar ocupado en tu salvación? Bueno, hacer las obras de justicia que Dios ha preparado para que andes en ellas. Ocúpate, da fruto. ¿Por qué? Y hazlo con temor y temblor, con reverencia. ¿Por qué? Porque Dios es el que produce en ti el querer como el hacer por su buena voluntad. Es decir, el Evangelio no solamente te salva, sino que es el motor que te lleva a la santificación. Cuando miramos a la cruz y la resurrección, entendemos la manera en la que Dios vino a servirnos, en la que Dios vino a entregarse por nosotros. El Evangelio nos enseña tanto el modelo a seguir a vivir una vida plena, como también nos capacita para que podamos vivir en este mundo. El Evangelio nos lleva a poner nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Ahora bien, nosotros podemos meditar en la naturaleza del Dios Trino, entender cómo funciona la dinámica de la Trinidad, del amor de Dios. Podemos profundizar en lo que significa que Dios es amor, podemos entender el Evangelio, podemos profundizar en la cuestión del servicio, pero la pregunta del millón es, bueno, ¿y ahora yo qué hago? ¿Yo qué hago? ¿Qué quiere Dios de mí? Y lo curioso es que Dios no solamente nos da ejemplo de la importancia y el valor de servirnos los unos a los otros, no solamente nos capacita por medio de la cruz y la resurrección para que por el poder del Espíritu nosotros vivamos sirviéndonos los unos a los otros, sino que también por medio del Evangelio Dios nos ha regalado dones a cada uno de nosotros para que podamos ponerlos por obra al servicio de su iglesia. Mira, no existe tal cosa como un creyente sin talentos y sin dones. Si eres cristiano, significa que Dios te ha dado su Espíritu. Significa que Dios mismo vive en ti y por tanto Él mismo te ha equipado de algunas virtudes para edificación de su cuerpo, que es la iglesia. En Corintios dice Pablo, ahora bien hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo, pero a cada uno les dada la manifestación del Espíritu para provecho. Pablo aquí habla de esta preciosa realidad y lejos de querer entrar en el significado y la vigencia de los dones que menciona Pablo en la epístola a los Corintios, no es el tema de hoy. Lo que es importante reconocer es que el corazón de la enseñanza es claro. El Señor le ha dado dones a todos los creyentes para edificación del cuerpo. Si eres cristiano, Dios te ha dado algo para que lo compartas con la iglesia a fin de bendecirla para gloria de su nombre. Y en este punto es importante enfatizar que los dones en el reino de los cielos no se miden de la misma manera que en este mundo. Al igual que la grandeza, que la gloria, que la bendición, que el estatus, no se miden igual. Los dones tampoco. Mira, en este mundo cuando hablamos de dones y talentos, nuestra mente viaja hacia las cosas que llaman la atención, que provocan aplausos, que causan admiración hacia los demás. Cosas como hablar bien en público, predicar, enseñar bien, ocupar el púlpito, cantar, tocar instrumentos, hacer obras de arte. Pero los dones y los talentos también pueden ser cosas muy sencillas que pasan muy desapercibidas. La hospitalidad, la amabilidad, hacer sentir bien a los demás, ser diligentes en la limpieza y el orden, saber llorar con los que lloran, abrazar cuando es oportuno, exhortar cuando es necesario. Los dones que el cielo aplaude no tienen por qué ser cosas espectaculares en la tierra. Dios se glorifica muchas veces en lo pequeño. Mira, el Señor a mí me ha dado la gracia de hacer muchas cosas para el Señor y cosas que son muy vistosas, muy visibles, ¿verdad? Me ha puesto en el púlpito enseñando a predicar el tema de la música, compongo canciones, voy por ahí, doy conciertos. Eso es un reto, porque de alguna forma tú estás muy expuesto y eres el centro de los aplausos del Señor. Bueno, sí, del Señor cuando lo haces con un buen corazón, pero de la gente. Y al final, en el corazón pueden aparecer... Bueno, la vanidad puede empezar a hacerle cosquillas al corazón, ¿no? Y tenemos que trabajar en eso. Pero de una época para aquí, hace ya un año,
Yo no estoy en el pastorado, yo he renunciado a mi cargo de autoridad, yo no estoy en el púlpito. Me casé, tengo 2 hijos que son muy intensos y estamos en época de crianza ocupados en eso y por eso no grabo discos. Y tengo como 30 o 40 canciones que me encantan, y pienso qué bonito sería poderlas dar, que la gente conociera. No puedo grabar porque no tengo tiempo, no puedo componer, no puedo salir a predicar todo lo que yo quisiera, no puedo pastorear. ¿Por qué? Porque Dios, ahora en esta etapa de mi vida, me quiere abrazando y atendiendo a mi esposa. Dios me quiere ahora mismo cambiando pañales. Dios me quiere fregando platos, ayudando en casa, llegando a una hora prudencial en mi casa, pasando tiempo con ellos de calidad. Y ¿sabes qué? Cuando yo estoy cambiándole el pañal a Aarón, a mí no me aplaude nadie. Pero hay un gozo en mi corazón, hermanos. Cuando yo aparto un tiempo para estar con mi esposa, a mí no me aplaude nadie. Pero Dios me ve, hermanos. El Padre que está en los cielos sonríe cuando somos fieles en lo pequeño, en lo secreto, donde nadie nos ve. Porque a todos nos gusta cantar y que nos aplaudan, predicar y que nos aplaudan. Pero en lo pequeño, en lo secreto, en lo pequeño aparentemente, porque es muy grande, ser padre, ser esposo, ser amigo, ser hermano. Venir aquí media hora antes, ordenar bien las sillas, fregar que todo esté bien, ordenar, animar a un hermano, dedicar un tiempo para quedar con esa persona. Nadie te ve, no sales en Facebook, no sales en YouTube, pero en el reino de los cielos hay sonrisas. Hermanos, hagamos eso en la iglesia. Para terminar, el Señor nos enseña que los mismos creyentes son en sí mismos regalos, dones. Y Pablo utiliza la alegoría de los miembros del cuerpo para hablar de esta verdad. Cada uno de nosotros somos miembros de un cuerpo y todos somos útiles para realizar una función. Todos somos distintos, pero nos necesitamos los unos a los otros. Dice Pablo, ¿no? Además, el cuerpo no es uno solo. El cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Pablo es un genio. Y a veces podemos caer en ese complejo que al final es orgullo, decir, yo sí no valgo para nada. ¿Yo para qué? Yo no sé hacer nada. Todo lo que hago lo hago mal. A mí me gustaría cantar. ¿Por qué el Señor no me ha dado voz para cantar? Y Pablo dice, cuando estéis en estas películas, ¿eso hace que no seáis del cuerpo? No. Porque lo que os hace ser del cuerpo es la sangre de Cristo. De manera, dice más adelante, que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros, pues, sois cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Qué bonito. Lo que Pablo está diciendo es, iglesia, todos tenéis dones, todos tenéis una función, todos sois importantes, todos sois regalos del Señor, para que os sirváis los unos a los otros. Pablo le estaba escribiendo a una iglesia con muchos dones, pero con muy poco amor. De hecho, 1 Corintios 13, el famoso pasaje del amor, es una exhortación fuerte. O más bien dicho, lo que pasaba en Corintios es que tenían una comprensión equivocada del amor. Ellos entendían la fórmula esa que hemos dicho, Dios es amor, Dios me ama, yo soy la panacea. Los corintios se entendían a sí mismos como la meta del amor de Dios. Ellos eran valiosos, ellos eran maravillosos, sabían hacer un montón de cosas y eso era la prueba de que Dios les amaba. No, hermanos, no debemos caer en el error de creer que los dones son una finalidad en sí mismos, que lo que hacemos para el Señor es la meta, que el lugar que ocupamos cuando servimos es el fin y el premio. No, esa es otra forma de comprender el amor de Dios de manera equivocada. Todo lo que recibimos es para edificación del cuerpo. Todo debe ir enfocado a servir a la novia de Cristo que Él ganó por su propia sangre.
Voy a recapitular y terminamos. Hermanos, Dios es amor. Dios es amor. Dios nos ama. Dios te ama. Dios te ama. Vendas pisos o no los vendas, Dios te ama. Y cuando los vendes no te ama más, Dios te ama. Tus hijos se porten mejor o peor, Dios te ama. Dios te ama. Haya compañeros que te hagan la vida imposible o no, Dios te ama. Dios te ama. Haya mucha gente en la iglesia o haya poca, Dios te ama. Pero su amor por ti no tiene como meta que tu vida sea más cómoda o que se cumplan todos tus deseos. Su amor por ti tiene como meta que le conozcas a Él y le glorifiques en este mundo. Su amor por ti tiene como meta que le sirvas al Señor y le sirvas a los demás. En esto conoceréis que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos por los otros. Y Él nos ha dado dones para que los pongamos a su servicio. Así que no hay excusa. Te ha dado el amor y te ha dado el don. Así que te animo a que pienses hoy tú, ¿cómo puedes poner en práctica esta realidad en tu vida cotidiana, con la gente que tienes más cerca, con tu familia más cercana, en tu propia casa, en tu círculo cercano de amistades, de relaciones, pero también en esta iglesia local? Que el Evangelio te impulse a servir a Dios y a la iglesia para su gloria. Esta iglesia que empieza va a ser edificada por medio del esfuerzo, el compromiso, el servicio y la entrega de todos. Porque esto es responsabilidad de todos y todos tenemos un lugar importantísimo en la obra de Dios. Dios no necesita a nadie, pero Dios cuenta con todos. Tomemos ejemplo de Cristo, hermanos, y que sea el Evangelio nuestra motivación para amarnos y para servirnos los unos a los otros. Amén. Vamos a orar.